que bueno, les doy la bienvenida. Las docentes hablarán de la dinámica que prefieren de interacción y presentarán su modalidad. Por ahora yo los saludo y les explico un poco, porque sé que hay gente de fuera, qué es el Centro Universitario 1. El Centro Universitario 1 tiene hoy en Uruguay 30 años de historia, fue fundado por 4 psiquiatras y psicoanalistas uruguayos pioneros en el Uruguay, en la consecución de una clínica de asistencia a la población con principios de la psiquiatría dinámica, ¿okay? Es decir, influidos por la obra freudiana y psicoanalítica contemporánea, iniciática y contemporánea, se empezaron a asistir a la población y rápidamente empezaron a formar psicoterapeutas psicoanalíticos. Eso se ha extendido a lo largo del tiempo y nos hemos transformado en una institución universitaria con un servicio universitario clínico a la población y con una incipiente área de investigación clínica destinada a la mejora de los servicios. En ese contexto, y teniendo además como contexto que una de las psiquiatras fundadoras tiene vistos en Uruguay, que no es poca cosa, 150 casos de trastornos alimentarios, superando las 30 internaciones y trabajos con la forma de los trabajos psicoanalíticos acerca del sujeto y no del trastorno. Teniendo en cuenta eso, para nosotros es una alegría real encontrar a Seda, habernos encontrado con muchos corazones encontrados a través del río, me parece que tenemos sin conocernos. Les presento a Olga Ricciardi, que es la fundadora y la directora de Seda. Es psicóloga y psicoanalista, está egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es titular de la Cátedra de Posgrado Abordaje Psicoanalítico de los Desórdenes Alimentarios en la Facultad de Psicología de la UBA desde el 98. Es ex docente de la Cátedra de Psiquiatría y Salud Mental correspondiente a la carrera de especialista en psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UBA en la Unidad Académica Hospitalaria Borda. Tiene múltiples intercambios científicos con el equipo interdisciplinario del Servicio de Desórdenes Alimentarios del Instituto Mutualista Monsurí, que, oh casualidad, en nuestra reunión, es donde yo, en mi último semestre de pediatría, fui a estudiar desórdenes alimentarios, ¿no? Conozco bien la cuadra, digamos, y la ciudad universitaria enfrente, así que eso también es para nosotros una casualidad linda. El servicio está a cargo del doctor Philippe Jamé, que fue consultante de la institución nuestra durante largos años, en conjunto con la doctora Martínez de Bagatini. Y también les presento a la doctora Mariana Moretti, directora médica de Seda, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con una residencia completa en nutrición, formada en el Hospital Garrahan. Es una especialista en nutrición, pediátrica certificada por la Sociedad Argentina de Pediatría, y trabaja en el Centro de Estudios Médicos e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, del Departamento de Pediatría. Olga me sumaba además que se ha ido acercando al psicoanálisis a lo largo de estos largos años de trabajo conjunto y que tiene, por lo tanto, una forma de dirigirse al objeto de estudio que llega al concepto de transdisciplina, que es algo que creo que hoy les quieren transmitir. Sin más, gracias por estar acá. Les damos paso a las docentes. Bueno, voy a abrir yo este espacio de intercambio que nos honra, nos da mucha alegría realmente dar este paso. Les doy las gracias y la bienvenida a todos los presentes. De mío y de Seda, le agradezco a Centro Universitario 1, a sus directivos, el doctor Nicolás Bagatini y a la licenciada Alejandra Brota y todo su equipo, quienes nos han brindado este espacio y su apoyo para la realización de este evento. Y bueno, nuevamente gracias por estar presentes y por el interés de ustedes en formarse en la cura de los trastornos alimentarios, que es fundamentalmente el mensaje que nos interesa que llegue, porque la finalidad de todo esto es transmitir que los trastornos alimentarios tienen cura y que tenemos la responsabilidad de formarnos para poder arribar a esto, ¿no? Bueno, podemos decir que son una pandemia que crece, fundamentalmente después de la pandemia,
Los ideales estéticos de extrema delgadez atraviesan la cultura de la época y son un estímulo para el crecimiento epidemiológico de estas patologías. Por tal motivo es importante la formación para su tratamiento de un modo eficaz. Cuando digo eficaz, me refiero a la remisión de los síntomas total, que no haya retorno de los mismos. Que no se trata de hacer un control permanente de la enfermedad, sino que los síntomas remitan absolutamente. Quiero poner además el acento en la importancia de la detección temprana. Para que esto sea posible, debemos conocer cómo se presentan sus síntomas y cómo es su evolución. Es preciso tener claro que es importante estar atentos a los síntomas en todas las áreas de salud. La formación de los profesionales de la salud es el primer paso de la prevención para estas patologías. Entonces, en función de esto, vamos a recordar ahora las sintomatologías de las distintas presentaciones. Comenzaré por los síntomas de la anorexia. En primer lugar, vamos a observar un descenso de peso importante en un lapso breve de tiempo, exceso de ejercicio físico, distorsión de la imagen corporal. Este síntoma produce mucho sufrimiento, ya que la insatisfacción respecto de la imagen que ven en el espejo la lleva, y lo digo un poco insistentemente en femenino, ya que tenemos un porcentaje altísimo del género femenino. Después, durante el curso se va a abordar ese tema. Hoy sería un tema muy amplio para tratar. También hay en hombres, cada vez más, hay un crecimiento en género masculino, pero mayoritariamente la anorexia se presenta en mujeres. Entonces, les decía, este síntoma, la distorsión de la imagen corporal, produce un sufrimiento muy grande, ya que esa insatisfacción respecto de la imagen que devuelve el espejo lleva, en algunos casos, a restringir hasta poner en riesgo la vida. O sea, así es el efecto que produce. A disminuir también o modificar radicalmente la ingesta, tanto en la cantidad como en los ingredientes. Tenemos otros métodos que son compensatorios, como los vómitos inducidos. El comer le genera sentimiento de culpa, el cual, digamos, la calman con el vómito, con consecuencias graves para el tracto digestivo superior, ya que produce efectos como, por ejemplo, úlceras esofágicas, pérdida de piezas dentales, problemáticas en el esmalte dental y en todo tipo de patologías que tengan que ver con el tracto digestivo superior. Como decía antes, es muy frecuente en mujeres. Entonces tenemos otro síntoma típico femenino, que es la amenorrea, pérdida total o parcial de la menstruación o alteraciones en el ciclo menstrual. Voy a hacer una acotación con respecto a esto. En algún momento se insistía con que la pérdida del ciclo menstrual tenía que ver con el bajo peso. Nosotros hemos detectado a través llevamos atendido más de 7.000 casos, hemos detectado que en gran cantidad de casos, antes de perder peso, se pierde la menstruación. Entonces, no lo podemos ligar exclusivamente a la pérdida de peso, sino que tenemos hipótesis que han sido corroboradas a través del tiempo y de la práctica clínica, que tiene que ver justamente con la dificultad que se plantea en la femineidad, ¿no? El pasaje de niña a mujer no es algo que está facilitado porque es algo natural, porque lo natural sabemos que no siempre es sencillo de tramitar psíquicamente, por lo cual, bueno, esos son temas que se desarrollarán después en cursos futuros. Pero bueno, no quería dejar de aclarar esto. Entonces, la amenorrea, la alteración del ciclo menstrual, conductas obsesivas, pensar en la comida todo el tiempo, porque en el caso de la anorexia y también en la bulimia se piensa en la comida todo el tiempo,
para poder controlar el deseo de comer. Contar calorías incansablemente, mirar programas de TV relacionados con cocina, cocinar para los demás sin probar bocado, desmenuzar los alimentos y separarlos en el plato para que no se pueda identificar, que esta maniobra cubra el hecho de la abstinencia. Muchos se preguntarán si en la anorexia se siente hambre, y sí, hay hambre, y esto genera mucho sufrimiento. En algunos casos, como defensa, el hambre lo registran como dolor de estómago, y esto se convierte en un síntoma como la mejor excusa para no comer. Me duele el estómago, por eso no como. En realidad es al revés, ¿no? Como no como, me duele el estómago. Presentan inhibición y dificultad en el lazo con el entorno, cambia el vínculo con el otro, evitando compartir momentos como la mesa familiar, cambia mucho la comensalidad, o sea, se suelen recluir en un espacio privado, el típico me llevo la bandeja a la cama, como sola, ya comí en la casa de una amiga, o ya comí en otro lado, seleccionan amistades con las que comparten los mismos criterios alimentarios, presentan gran autoexigencia, en general en el colegio, por ejemplo, son las mejores alumnas, o alumnos en el caso de los varones. En la anorexia, la operación es la sustracción, menos ingesta cada día. Esto es la característica mayor. Se pueden presentar variantes como la vigorexia, muy frecuente en hombres. En estos casos presentan exceso de ejercicio físico, consumo de esteroides anabólicos, tomando riesgos en cuanto a los efectos secundarios, para conseguir una imagen corporal ajustada al ideal de fortaleza, con la obsesión por la masa muscular. Voy a hacer un pequeño paréntesis y una acotación acerca de los ideales, ¿no? Sabemos que cumplir un ideal es algo mortífero. Bueno, está muy presente en la anorexia esto. El ideal de los tiempos actuales podría ser, en el caso de la mujer, una Barbie, y bueno, si alguien tuviera la proporción de la Barbie estaría prácticamente en un riesgo gravísimo en su salud y hasta un riesgo de vida, diría. Pero bueno, entonces hay como una fantasía de poder ser ese ideal. Bueno, otra variable es la ortorexia, que se presenta con la elección únicamente de comida orgánica o vegana. Se reducen los alimentos que ingestan, ya que en el caso de que no hubiera lo que llaman comida sana, eligen no comer. No estoy diciendo que la comida vegana o la comida orgánica esté ligada a la anorexia. Estoy diciendo que la ortorexia, digo esto lo aclaro bien para que no se malentienda, digo que la ortorexia utiliza como argumento eso para tener una excusa y no comer. Los síntomas, ahora voy a pasar a los síntomas de la bulimia. Lo más característico son la díada, atracones, vómitos inducidos. El atracón es la ingesta voluminosa de alimentos como acto pulsional que se realiza preferentemente en soledad, por eso en general son nocturnos. Los vómitos inducidos son un intento de calmar la culpa que genera el atracón, tratando de vaciar compulsivamente lo que fue llenado del mismo modo. El sujeto queda atrapado por la pulsión sin poder controlarlo. A veces hay descripciones muy tremendas, ¿no? En el sentido de que sienten como un automatismo en llegar a la heladera, abrirla y comer todo lo que haya, como si alguien se apoderara de ellos. Es una fantasía en donde, bueno, la pulsión toma al sujeto y lo lleva al encuentro con el alimento, a un encuentro desmedido, un encuentro con el alimento en donde el acto es absolutamente pulsional y vergonzante, en donde el modo de ingestarlo es voraz,
en general, de nocturno, oculto, solitario, en donde se desgarran los trozos de comida con la mano, sin utilizar vajilla, digamos, tiene estas particularidades. El uso de laxantes y diuréticos, del mismo modo que el vómito inducido, son conductas compensatorias del exceso del atracón. Bueno, hay también distorsión de imagen corporal y se presentan rituales. Por ejemplo, cuando está muy avanzado la patología, muy estructurada, preparan el atracón teniendo disponible todos los alimentos con que los van a llevar a cabo. Este mismo acto es repetitivo, siempre en el mismo horario, los mismos días, en general los mismos alimentos, suelen elegir, suelen ser pastas, casi siempre son harinas, cosas dulces, pero puede ser con cualquier tipo de alimentos. Nosotros tuvimos un caso que fue paradigmático, le llamamos el caso Andrea, una paciente con un caso de bulimia con un ritual ya instalado. Cuando detectamos en el tratamiento, se había dado una muy buena transferencia, una transferencia muy positiva. Los psicoanalistas sabemos bien que es una herramienta fundamental la transferencia, porque en transferencia uno puede permitirse hacer una serie de maniobras y de estrategias que de otro modo no se puede. Entonces decidimos todo el equipo ponerle los turnos de nutrición, de la sesión de psicoanálisis y demás, en el horario y día que ella tenía el atracón. Y ella lo advirtió inmediatamente, la maniobra, se dio cuenta perfectamente. Entonces pidió una entrevista conmigo, dijo, quiero hablar con la directora. Yo supervisaba el caso, no la atendía de manera personal, pero sí coordinaba el equipo. Y entonces se presentó y me dijo, ya sé lo que están haciendo. Ustedes me quieren dejar sin la única situación en donde yo me siento satisfecha, que estoy esperando toda la semana para tener mi atracón y ustedes me quieren poner en el horario de mi atracón las consultas. Entonces prefiero abandonar el tratamiento y le vengo a avisar que abandono el tratamiento, que me quedo con el atracón. Así, fue increíble. Bueno, entonces tuvimos que retroceder y considerar que ya la estrategia que habíamos usado no había funcionado, pero fue tan contundente que ella prefería dejar el tratamiento, a pesar de que era un tratamiento en donde estaba muy instalada. De hecho, después de 2 años, en ese momento los tratamientos eran más largos, después de 2 años llegó a la cura, le dimos el alta y sabemos de ella y sabemos que está muy bien. De esto ya pasaron más de 15 años, ¿no? Así que bueno, cuando hay un ritual instalado se vuelve más difícil, pero no imposible. Bueno, entonces, esto que trae aparejado, trastornos del sueño. Cuando el atracón es nocturno, se altera el sueño para cumplir con el ritual. Pensar todo el tiempo en la comida, también es típico de la bulimia. Hay una sensación de vacío, imposible de llenar con comida, ya que la causa es psíquica y no física. Se presenta un apetito voraz, impulsividad, dificultad en el lazo con el entorno y sentimiento de culpa. Y ahora me voy a referir a otro cuadro clínico que, si bien no está considerado dentro del cuadro nosográfico de la psicopatología, pero sí se presenta frecuentemente, y es la bulimarexia. Le dimos en llamar bulimarexia porque hay una alternancia entre la bulimia y la anorexia, siendo la anorexia la etapa compensatoria de la bulimia. Entonces, ahora lo voy a explicar cómo se da, y se da muy frecuentemente, por eso es muy, muy importante estar atentos con esto. Se presenta frecuentemente
requiere especial atención en la etapa diagnóstica sobre la evolución del trastorno alimentario. Es muy importante verificar cuándo se produjeron los primeros síntomas, la descripción de los mismos, también la historia del peso, ya que podemos estar frente a una anorexia, aunque la paciente o el paciente requieran tratamiento por bulimia. Siempre se presentan en estos casos requiriendo tratamiento por bulimia. ¿Y por qué es así? Porque en general se acercan a la consulta cuando el control de la anorexia falla, cuando sienten que ya no controlan la etapa bulímica y ya están entrando en la bulimia, o sea, ya no pueden restringir, por lo que no es un pedido de asistencia para curarse, sino que es un interés especial en recuperar el control obsesivo de la etapa anoréxica. Esto es sumamente frecuente, por eso es muy importante el diagnóstico diferencial. Otra de las presentaciones de los trastornos alimentarios es el trastorno por atracón. Es una de las presentaciones más frecuentes. Se trata de ingesta de gran volumen de alimento en un lapso breve de tiempo. Se realiza en soledad también, con sentimiento posterior de culpa y vergüenza. No hay vómitos inducidos, ni toma de laxantes, ni diuréticos. Y la diferencia fundamental con la bulimia es que no hay actos compensatorios. No hay vómitos, digamos, como dije antes, no hay actos compensatorios y no está la distorsión de la imagen corporal. O sea, no pueden frenar el atracón, pero todo lo demás no se presenta como tan duramente como en la bulimia. Eso lleva muchas veces a estados de obesidad, a exceso de peso, con las consecuentes comorbilidades. Bueno, después me voy a referir a un trastorno que fue considerado así no hace muchos años, que es TERIA, trastorno de evitación y restricción alimentaria. También lo pueden haber escuchado con el nombre de ARFID, Avoidance of Restrictive Food Intake Disorder. La sintomatología más frecuente en estos casos es el rechazo de los alimentos por cuestiones sensoriales como color, textura, olor. Hay un alto grado de selectividad alimentaria. Se presenta mayoritariamente en niños, aunque hay adultos que vienen atravesando durante toda la vida esta situación en relación a su alimentación, y en niños suele presentarse con un temor a ahogarse o a vomitar, que a veces se apoya en una situación real que ha acontecido, que vomitaron, se asustaron o se sintieron ahogados con un alimento, y a partir de eso se pone en funcionamiento toda la sintomatología, pero esto está apoyado en toda una situación, un cuadro psicopatológico. No hay intención de descender de peso en TERIA, no hay conflicto ni distorsión de la imagen corporal, y las consecuencias son graves. Son la desnutrición y las deficiencias en el crecimiento. Frecuentemente estos casos eran considerados como inapetentes, estaban diagnosticados como neofobia alimentaria, ya que efectivamente en cuanto a lo conductual se presenta como una fobia, hay rechazo, pero debe ser tratada como lo que es, un trastorno alimentario. Suele presentarse, como dije antes, en niños pequeños y persistir hasta la edad adulta si no tiene tratamiento, y causa graves daños a nivel orgánico por la mala nutrición. Los niños con TERIA limitan su dieta aproximadamente a 10 alimentos nada más. Entonces no solo se trata de la cantidad, sino también de la selección sensorial para luego rechazarlos, sin aceptar probarlos, refiriendo que es por su color, por su textura, por su volumen, por su forma.
La consulta pediátrica por dificultades en la alimentación es muy frecuente. Según algunas encuestas, es aproximadamente el 25% de los niños han realizado una consulta por problemas de alimentación. Estos abarcan un amplio rango de leves a graves, como los que se ven en el autismo, por ejemplo. Los trastornos de TERIA están muy presentes en los casos de autismo. En la actualidad, de todos modos, hay un aumento en todas las presentaciones de los trastornos de la conducta alimentaria, también en TERIA, habiéndose modificado el rango etario de los consultantes con la presencia de niños en tratamiento en nuestra institución desde los 2 años. De hecho, hemos atendido una niña de 1 año y medio. Obviamente, los padres muy presentes en el espacio terapéutico. De lo contrario, el éxito es imposible lograrlo. Bueno, todo esto tiene que ver con que desde 1997 nos dedicamos a la investigación y tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Y apoyados en nuestra práctica clínica, en la observación y en el conocimiento teórico, hemos elaborado un dispositivo clínico, marco desde el cual realizamos los tratamientos, los cuales son personalizados, ya que consideramos que las causas son tan únicas e irrepetibles como lo es el sujeto y su propia historia, interdisciplinario, porque si bien las causas son psíquicas, el síntoma se presenta en lo alimentario, produciendo deterioro en lo orgánico. Por tal motivo, nuestro equipo está integrado por médicos especialistas en nutrición, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas de familia y arteterapeutas. Y entonces, ahora vamos un poco al eje de la cuestión de nuestra charla, y es la interdisciplina y la transdisciplina. La labor interdisciplinaria se basa en el intercambio de la información y los criterios a seguir por parte de cada integrante del equipo tratante. Una vez realizado el diagnóstico médico, nutricional y psicológico, se puede determinar que también es necesario un diagnóstico psiquiátrico para llegar a definir el encuadre de tratamiento. Cuando digo encuadre de tratamiento me refiero a la frecuencia de consultas con el equipo tratante. Básicamente, cuántas consultas con la médica van a ser necesarias, cuántas con el terapeuta de familia, cuántas con el psicólogo, si hace falta psiquiatría, cuántas por mes. Digamos, ese es el encuadre. En un primer momento es fundamental entender la lógica del caso. Y la lógica del caso se construye en función de los antecedentes del paciente, del momento de aparición, de los primeros síntomas, de la situación familiar, del diagnóstico diferencial, es decir, cuál es la estructura psíquica del paciente y si es necesaria atención psiquiátrica o no, es decir, empezar a abrir hipótesis acerca de las causas. Y en esto está implicado todo el equipo, porque hay datos que los tiene la nutricionista, otros que lo tiene la psiquiatra, la médica, el psicólogo o la psicóloga. Entonces, en arteterapia también se vuelca un material que tiene un valor impresionante. Entonces, que también eso es otro capítulo para abrir, que lo hemos desarrollado desde el primer día, desde el primer momento. Me motivó mucho un encuentro con Roland Brocá, no sé si a lo mejor Nicolás Bagatini lo conoce o lo sintió nombrar, en Prémontré, cerca de París, en donde él empezó a trabajar muchísimo con las artes plásticas. Y bueno, cuando yo vi eso me enamoré del criterio, de la idea, ¿no? De la proyección de todo ese material inconsciente en una producción artística, y que la interpretación sea del que lo produce, o sea, que el propio paciente pueda decir qué le sugiere eso que hizo. Y bueno, nos encontramos todos los días con cuestiones asombrosas, increíbles,
que puestas a trabajar en equipo tienen un valor impresionante y nos acortan los tiempos de tratamiento, porque podemos tomar una tangente que nos lleva directa a un punto que tal vez es difícil llegar o nos lleva mucho más tiempo. De hecho, me salgo un poco ahora del tema, pero quiero decir, nosotros hemos acotado los tiempos de tratamiento de 2, 3 años al principio, hace 27 años atrás estábamos 2 años, 3 años, 4 años haciendo el tratamiento para arribar a la cura, y hoy en día tenemos un promedio de 14 meses. ¿Y por qué? Bueno, porque todas estas estrategias, y una fundamental es de la que nos convoca, que es la transdisciplina. Entonces, vuelvo al camino, ¿no? Bueno, entonces, con la lógica... Perdón, Olga. Sí. Perdón, Olga. Definitivamente, en la época de Corcós, que es a quien yo conocí, cuando yo estuve, yo dibujaba, hacía artes plásticas y terminé haciendo una pequeña obra de teatro con las pacientes, siendo yo el médico extranjero y después en grupo, que yo no sé si eso lo hacen allá, en grupo interpretando la escena, sí, es Claro. riquísimo. El arte es una vía, bueno, Freud lo decía, ¿no? Una vía regia para llegar al inconsciente. Así que bueno, sí, eso es todo un tema interesantísimo, no me quiero ir por las ramas porque si no voy a estar acá 2 horas con esto. Pero bueno, quiero decir, la lógica del caso es lo que necesitamos para construir, para entender y construir la dirección de la cura, y se hace en conjunto, por lo que decía antes, porque las causas son psíquicas, porque el síntoma se presenta en lo alimentario y porque eso genera estragos en el organismo, entonces todas las áreas están implicadas. Entonces la dirección de la cura es el conjunto de estrategias a seguir de modo articulado en las distintas áreas de tratamiento, para lograr un viraje necesario que permita la remisión de los síntomas. Entonces esto es una labor interprofesional de todas las especialidades que atienden el caso y se sostendrá durante el tratamiento. Si no se sostiene, perdemos el rumbo. Son una serie de indicaciones, lo que construimos son una serie de indicaciones coherentes y calculadas para lograr la remisión del síntoma, tanto para el paciente como para su familia, porque ese es otro tema, ¿no? La familia tiene está muy implicada en gran cantidad de casos en la sintomatología alimentaria. Entonces, en el área de psicoterapia, fundamentalmente no realizamos una reeducación del paciente. Esto es básico, ¿eh? No realizamos una reeducación del paciente, sino que apuntamos a que pueda implicarse con sus propias causas, las que están en su historia traumática. Entonces, alojamos al paciente con sus particularidades y lo escuchamos para habilitar su palabra. Si no hay alguien que escuche, no habrá alguien que hable, y en este caso es el paciente, y sabemos que la cura pasa por hablar. Entonces, el método clínico que proponemos incluye la formación de todos los profesionales para identificar causas, síntomas y particularidades de los pacientes y su núcleo familiar. Esto se logra con el pilar de la transdisciplina. Las nutricionistas y los nutricionistas suelen ser los que reciben la primera consulta en sus consultorios, y la habilidad de escuchar sin dar significación a lo que el paciente dijo, sino que escuchar limpiamente la palabra del paciente que trae en su discurso recubierto la causa de su síntoma, marca una gran diferencia a favor de la eficacia terapéutica. Para lograrlo es necesario preguntar hasta esas cosas obvias, no dar por sentado nada, tirar del hilo para que aparezca eso que causa el síntoma o que lo sostiene activo. La pregunta es una herramienta fundamental para no dar sentido, para que no se mezcle ahí lo que piensa la nutricionista, el psicólogo, el médico, escuchar al paciente, entender su trama histórica y poder situar el papel que juega el síntoma en ella.
El profesional de la nutrición incorporará este conocimiento gracias a ¿qué? A la transdisciplina. En SEDA aplicamos la transdisciplina como método de formación del equipo interdisciplinario, ya que permite adquirir conocimientos básicos sobre las distintas disciplinas, lo cual facilita la construcción de estrategias clínicas compartidas. Las estrategias clínicas tienen que ser compartidas por todas las áreas de tratamiento, porque si el psicólogo toma un camino, pero el nutricionista le dice otra cosa al paciente y a la familia, y el psiquiatra interpreta otra cosa y sigue el rumbo de su diagnóstico sin cotejar algunos otros espacios, no vamos a llegar fácilmente a encontrar ese vector que nos lleve a la cura. ¿Por qué es tan complicado el tratamiento de los trastornos alimentarios? Porque básicamente son patologías que se presentan con síntomas egosintónicos. Es decir, al paciente su síntoma no le molesta, no lo considera como tal y en general es traído al tratamiento por un tercero, con lo cual, digamos, cuando alguien va a un terapeuta, a un médico a atender su salud, lo lleva el considerar que no soporta más el síntoma que tiene. Mírenme, yo sufro con esto, me quiero curar, me quiero mejorar. Acá estamos -10, porque acá los pacientes llegan y dicen, con mis síntomas no se metan, yo voy a seguir vomitando, yo voy a seguir corriendo los 7 días de la semana, llueva, truene o pase lo que pase. Entonces, no hay conciencia de enfermedad. Desde el psicoanálisis, no está bien decirlo así, pero lo digo así porque sé que además acá hay un público variado y es así. El paciente no tiene conciencia que lo que le pasa es una patología, por lo cual se presentan muchas resistencias al tratamiento. Por eso necesitamos también el apoyo de la familia. Y deben ser tratadas con distintas estrategias según el caso. Es fundamental, como decía antes, integrar a la familia o núcleo conviviente al tratamiento, ya que es necesario que avalen el cumplimiento del encuadre. Tenemos que tener el apoyo de la familia para que le recuerden al hijo, a la esposa o al marido, mira, te tenés que conectar, o tenés que ir, te acompaño, o enterarse de cuál es el plan alimentario que entrega la nutricionista. La nutricionista, el terapeuta de familia y todos los integrantes del equipo tienen que conocer las particularidades de esa familia. A veces viene alguien que, bueno, no, yo vivo con mis abuelos y los que tienen una función parental son mis abuelos. Bueno, entonces consideramos cada caso en particular. Entonces, el beneficio terapéutico del tratamiento se suele poner en juego. En principio, la familia apoya, pero cuando aparecen beneficios terapéuticos del tratamiento, la familia se resiste. Al principio la resistencia es del paciente, pero en un segundo momento, cuando el paciente empieza a mejorar, se resiste la familia al tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando el paciente comienza a poner en palabras aquello que antes tragaba, alguien se siente incómodo. Y alguien sabotea el tratamiento. Tenemos que estar preparados para eso, que cuando estamos aplaudiendo porque decimos, qué bien, mirá, ya no vomita todos los días, qué bien, logró aumentar de peso, o acotó los atracones, bueno, en general aparece alguna situación resistencial de la familia. Y llamativamente les comento algo, estuve a punto de ponerme a hacer una estadística con eso. Cuando mejoraban los pacientes, venía la mamá o el papá y decían, ay, por un tiempo vamos a suspender porque en este horario se tiene que hacer un tratamiento de ortodoncia y le tomé turno en el dentista. Y me llamó la atención todos los turnos que aparecían de dentistas en el mismo horario de los tratamientos cuando el paciente mejoraba. Y claro, es lógico, lo llevaban a un lugar donde abriera la boca pero que no pudiera hablar. Bueno, la metonimia de callar es tragar.
Uno puede decir, me lo tuve que tragar, en lugar de me lo tuve que callar. También alguien puede decir, tragate tus palabras. Todos entendemos qué significa eso. Eso significa callar. De ello se desprende que en la bulimia se tragan palabras en forma de comida y se las vomita para no pronunciarlas, y en la anorexia se cierra la boca para no hablar al mismo tiempo que se la cierra para no comer. Es muy importante tener en cuenta que hay una multiplicidad de factores que coexisten en la etiología de los trastornos alimentarios. No solo se trata de la distorsión de la imagen corporal, del cumplimiento de los ideales de belleza, sino que también se deben considerar estos trastornos como dentro de la calificación patologías del acto. La palabra mediatiza el acto. Cuando el sujeto puede poner en palabras aquello que lo aqueja, comienza la remisión del síntoma. Una estrategia es el estímulo a historizar, tanto con el paciente como con la familia en relación a fechas, episodios de la vida familiar, crisis vitales como duelos, divorcios, mudanzas, nacimientos de hermanitos, episodios de bullying, abusos sexuales, accidentes y todo aquello a lo que lo podamos calificar como una crisis vital. Las estrategias clínicas que utilizamos le competen a todas las áreas del tratamiento, no solo a los psicólogos, también a los nutricionistas, a los médicos clínicos, a los psiquiatras, a los arteterapeutas. Escuchar la significación que el paciente le da a sus actos nos permite conocer la singularidad del caso y guiarlo a que se implique con sus propias causas, lo cual es fundamental para realizar el proceso de cura. Quiero aclarar que las ilustraciones que están en estas presentaciones mientras yo charlamos de este tema, son obras que hicieron pacientes y que las elegimos porque, digamos, habría que sacarle una foto a cada una de las obras, porque es impresionante lo que producen las personas con su sufrimiento, con su patología, y cómo lo vuelcan en algo que es una producción, en lo que sea, porcelana fría, cerámica, óleos, pasteles y todo tipo, papel maché, todo tipo de trabajo, y cómo esto puede ser interpretado por ellos y colabora muchísimo para poner en palabras mientras describen lo que hicieron así, espontáneamente en una producción de arte. Entonces quería aclarar eso, que esas fotos a qué se deben, ¿no? Nos pareció la mejor manera de ilustrarlo. Bueno, entonces les quería decir que la experiencia nos ha enseñado a que debemos revisar constantemente nuestra práctica, que el estudio e investigación es imprescindible, como así también la prevención y la transmisión, lo que estamos haciendo hoy, un intercambio. La transdisciplina como método de formación del equipo interdisciplinario es fundamental, que cada uno de los integrantes de un equipo pueda enseñarle a los otros integrantes de otras disciplinas su bagaje, su contenido, sus herramientas, porque es la mejor manera de trabajar en común. Y bueno, y es mi deseo que este intercambio se convierta en un camino a recorrer juntos con la finalidad de conseguir una mayor eficacia clínica, la mayor que nos sea posible. Así que bueno, muchas gracias por estar presentes y por su atención. Gracias a ti, Olga, muchas gracias. Muchas gracias, realmente. Da placer, pensaba mientras te escuchaba, ver fundamentalmente lo que tú llamaste el ángulo de la sistemática alrededor del pensamiento del abordaje,
sin perder profundidad analítica. Así que las felicitaciones del caso por el trabajo, y celebro realmente el encuentro. Yo quisiera preguntarte cómo piensan que tenemos que hacer. Yo tengo aquí algunos que están escribiendo en el chat. Yo no sé si Mariana iba a presentar. Sí. Doctora, disculpe entonces, sobre el final lo hacemos entonces. Adelante. Adelante, Bueno, Mariana. bueno, muchas gracias. Yo quiero contarles desde el punto de vista médico. Yo soy médica que participa en el equipo de SEDA, soy la directora médica, pero me interesa contarles desde el aspecto médico cómo vemos a los trastornos alimentarios, ordenar algunas cuestiones y sobre todo, fundamentalmente, qué podemos hacer todos los miembros del equipo de salud para poder identificar un posible trastorno alimentario en la práctica cotidiana. Entonces, la definición que tenemos y sabemos es que los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones que involucran al comportamiento alimentario, pero cuyo origen es psíquico, ¿sí? Y que en cuyo desarrollo intervienen muchos factores, no solo conductuales, sino que también factores biológicos. Y pueden estar presentes en cualquier persona independientemente del peso. Son enfermedades mentales serias que alteran el comportamiento y afectan el estado nutricional y de salud del sujeto y también el funcionamiento psicosocial. Para quien los padece, la comida, la percepción de la propia imagen y el peso son los elementos centrales de la vida y relegando el resto de los aspectos a un segundo plano. Este concepto de trastornos alimentarios fue evolucionando a lo largo de la historia, desde los conceptos iniciales y clásicos de anorexia y bulimia nerviosa, hasta la definición actual a la que podemos acceder todos, que se describe en el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, que lo que nos permite es que todos los miembros del equipo podamos hablar un mismo idioma. Y allí la categorización se basa en signos, síntomas y comportamientos. Entonces podemos definirlos como un grupo de afecciones en los que las creencias negativas sobre la comida, la forma del cuerpo y el peso corporal se acompañan de conductas que incluyen la restricción en las ingestas, la presencia de atracones, la realización de ejercicio físico de manera excesiva, la provocación del vómito, el uso de laxantes y otras sustancias para provocar la purga. En cuanto a las formas de presentación clínica, no todo es anorexia y bulimia, sino que también hay otros trastornos que están presentes, como la pica, que es la ingesta de sustancias no nutritivas, por ejemplo, papel, el trastorno de rumiación, cuyo principal síntoma es masticar y arrojar lo que se mastica sin tragarlo, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, el trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos, a los que ya se refirió Olga. Cada uno tiene sus propios criterios y uno los puede clasificar en leves, moderados y graves según la intensidad de los síntomas. Y además hay grises, hay formas atípicas, como por ejemplo el trastorno de purga, el síndrome de alimentación nocturna, la bulimia de baja frecuencia o duración limitada, o el trastorno de atracón también de baja frecuencia o duración limitada. Y por último, hay una serie de trastornos que se denominan trastornos alimentarios no especificados, ¿sí? Así que esto es para tener, me parece interesante acceder, repasar en el DSM-5 de qué se trata cada uno, para saber cómo podemos ir clasificándolos a la hora de transmitir a otro miembro del equipo o ponernos de acuerdo ante qué patología estamos presentes, ¿no? Así que este es como el resumen de cómo se presentan en el DSM-5. Y en la diapositiva siguiente yo armé un cuadro comparativo con los principales signos o criterios diagnósticos
cuáles están presentes en cada uno de los 4 síntomas, en las 4 enfermedades más frecuentes, ¿no? Que son la anorexia, la bulimia, el trastorno de atracones y el trastorno de evitación y restricción de la ingesta. Esto queda disponible y prefiero avanzar un poquito para centrarnos más en las patologías rápidamente y sobre todo al final, que me gusta hablar de cómo lo identificamos en la práctica diaria. Como regla mnemotécnica, tengamos presente que en la anorexia nerviosa los signos físicos siempre son secundarios al deterioro del estado nutricional, ¿sí? Y afectan a todo el organismo. El paciente va a tener pérdida de peso, disminución del tejido graso, se presentan con alteraciones en la piel, signos de deshidratación. Hay que observar si no hay lesiones cortantes o autoprovocadas, porque muchas patologías de trastornos alimentarios se asocian a cuadros psiquiátricos y conductas autolesivas. Eso es importante y lo puede detectar cualquier profesional en su consultorio, sospecharlo cuando se presentan, por ejemplo, con brazaletes muy anchos, ¿sí? Puede haber también signos de edema, porque disminuye la perfusión renal y, bueno, por las alteraciones metabólicas aparece edema en los tobillos, en los párpados. Pueden tener una coloración especial amarillenta en la piel por el consumo excesivo de betacarotenos, alteraciones en el cabello, muy fino, quebradizo. Siempre presentan, creo que el principal síntoma es el malestar abdominal, el dolor abdominal, la sensación de plenitud gástrica. Esto que manifiestan los pacientes tienen una explicación biológica, fisiológica, y tienen que ver con un retardo en el vaciamiento gástrico, y otro síntoma bastante común y presente es la constipación. También pueden presentar poliuria o nicturia, que es orinar frecuentemente durante el día o levantarse a orinar a la noche. Tiene que ver eso con que estos pacientes suelen beber mucho líquido para evitar comer. Afecta a todos los órganos y esto lo pueden ver en este cuadro, desde el sistema nervioso, renal, el medio interno, el tubo digestivo. También puede presentar anemia, leucopenia, que es la disminución de los glóbulos blancos y con mayor frecuencia presentan cuadros infecciosos o son más vulnerables, ¿no? Y además también alteraciones en todo el aparato hormonal. Por supuesto que no voy a ahondar en toda la fisiología porque no es el objetivo de esta charla. Por otro lado, en bulimia, tengamos presente que así como en anorexia los síntomas son consecuencias de la desnutrición, en la bulimia las complicaciones son consecuencia del tipo y de la frecuencia de las conductas purgativas, siendo más graves en pacientes que utilizan como conducta purgativa los vómitos, porque eso pone en riesgo la vida del paciente, según la frecuencia de los mismos, por la desestabilización cardiológica que eso puede generar. También en pacientes que utilizan laxantes, lo cual genera alteraciones en el medio interno y complicaciones cardiológicas. El principal riesgo de un paciente con bulimia es que tenga arritmias cardíacas y en situaciones más graves puedan llegar a presentar un paro cardíaco, ¿sí? Además de todas las lesiones que pueden aparecer en el tubo digestivo. Generalmente se asocian a reflujo gastroesofágico, gastritis, por otro lado también presentan alteraciones en la cavidad oral con daño del esmalte dental, ¿sí? Alteraciones en el ritmo evacuatorio, pueden presentar episodios de diarrea y constipación, depende de la frecuencia y sobre todo de la frecuencia de los síntomas y de los métodos que se utilicen para generar la purga, ¿no? Porque siempre en bulimia hay un circuito de atracón y viene la compensación. Son los dos ingredientes necesarios para tener este diagnóstico. Desde el punto de vista epidemiológico, los estudios de prevalencia indican amplias diferencias en función de los grupos de edad y de sexo, siendo muy superior en mujeres jóvenes,
especialmente anorexia, que va desde el 0,1 al 2%, la bulimia del 0,4 al 3%, y el trastorno de atracones del 0,6 al 4,4%. La prevalencia de los trastornos por continente es del 2,2% en Europa, 3,5% en Asia y llamativamente 4,6% en América. Siendo en América Latina el cuadro nosológico de mayor prevalencia el trastorno de atracones. En relación a esto, lo que hemos visto después de la pandemia de COVID, y sobre todo especialmente después de las cuarentenas y etapas prolongadas de restricción de la circulación y aislamiento social, lo que hemos encontrado es una presentación inicial con síntomas más graves, ¿sí? Más severos de los que se presentaban antes de la pandemia, ¿sí? Por eso es muy importante hacerle una detección muy temprana, porque un diagnóstico temprano nos pone ante una situación de obtener un mejor pronóstico y acotar el tiempo de tratamiento. Todos los profesionales de la salud tenemos que participar en la detección temprana de los trastornos alimentarios. Para ello contamos con herramientas clínicas de detección temprana, que son preguntas muy simples que se pueden usar en el consultorio. Son cuestionarios psicométricos. Los más simples y validados y traducidos al español son el SCOF, la encuesta SCOF, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, y lo que permite valorar si el sujeto hace control sobre la ingesta, la insatisfacción corporal y la presencia de conductas purgativas. Es una tabla muy simple de 5 preguntas, y cada una de estas preguntas, si es positiva, con 2 puntos positivos, ya tengo que pensar que puedo estar ante un caso probable de un trastorno alimentario. Esta es la versión en español que queda disponible. Y estas preguntas se tienen que hacer de manera espontánea en el discurso, en la consulta, de manera espontánea, cuando uno está preguntando otras cuestiones al paciente como parte del interrogatorio o de la anamnesis, ¿no? Hay otro test, otra prueba psicométrica que se llama Eating Disorders Screen for Primary Care, que está en la diapositiva siguiente, que tiene una sensibilidad muy elevada y una menor especificidad. Y pregunta más que nada cuestiones en relación al patrón alimentario, sobre todo busca detectar si hay atracones, si hay distorsión de la imagen corporal, y bueno, son preguntas un poco más amplias, ¿sí? Creo en este punto me parece importante transmitirles que en la prevención primaria de los trastornos alimentarios son relevantes las actitudes y las conductas que tenemos los profesionales durante las intervenciones que hacemos, y especialmente en nutricionistas, las intervenciones educativas y el manejo nutricional en los pacientes. Hago esta aclaración porque si bien por un lado es evidente que la situación epidemiológica de la obesidad es relevante, no hay que olvidar que los trastornos de la conducta alimentaria vienen en aumento y es necesario evitar que aparezca un trastorno alimentario al intentar combatir la obesidad. En nuestra experiencia podemos afirmar que no todos los pacientes que han seguido una dieta desarrollaron un trastorno alimentario, pero en la gran mayoría de los trastornos alimentarios, la puerta de entrada fue una dieta. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en la prescripción de dietas en grupos vulnerables, teniendo en cuenta cuáles son los factores predictivos para la aparición de un trastorno alimentario. Doctora, mientras hablabas, decía qué lindos instrumentos para primera línea de cuidado y qué buenos instrumentos para nutricionistas, ¿no? En particular para cuando aparece la duda clínica, digamos, tenerlos más o menos integrados porque son cortitos, debe ser una herramienta muy buena
para Sí. lograr una derivación en caso de duda, ¿no? Sí, son muy simples. Lo importante es poder, cuando es como uno hace la pregunta en el contexto de la anamnesis, mecharla para que el paciente no identifique que uno está buscando un trastorno alimentario, porque como decía Claro, Olga, son egosintónicos y donde uno va a tocar, enseguida el paciente se retrae. Entonces, en el contexto se puede preguntar, sobre todo en adolescentes y púberes. Me parece muy importante para los pediatras también utilizar estos. para los pediatras pensaba también, sí, Sí, pediatras, nutricionistas, médicos de exacto. familia, ¿no? Sí, 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 sí. claro. Por eso quiero contarles cuáles son los factores predictivos, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por un lado, la insatisfacción corporal, que puede desarrollarse desde edades prepuberales. Ese es el predictor más consistente de un trastorno alimentario, principalmente en el género femenino. Esta insatisfacción corporal viene determinada por otros factores psicológicos, como puede ser la falta de valoración o aprecio hacia uno mismo, el juicio negativo o despiadado hacia uno mismo. También los pacientes que tienen un elevado índice de masa corporal, junto con influencias del entorno sociofamiliar o de los pares, ¿no? Donde hay una presión constante por estar delgado o ideales de belleza muy altos. Bueno, eso, más la insatisfacción corporal, se asocia frecuentemente, se asocian, digamos, y incrementan el riesgo de padecer un trastorno alimentario. Acá apunto que el índice de masa corporal es un marcador del estado nutricional, un poco grosero, pero que está al alcance de todo el mundo, que es saber el peso, la talla y, bueno, aplicar una fórmula eh, y con lo que actualmente se define la obesidad, el sobrepeso, la desnutrición, ¿sí? También hay un grupo de personas que practican actividades deportivas o profesionales en las que inciden factores relacionados con el exceso de ejercicio, inicio de dietas restrictivas, presión por la figura corporal, por ejemplo, el grupo de los bailarinas, gimnastas, ¿sí? O boxeo, donde tienen que responder o someterse a dietas muy estrictas. Otro grupo es el de personas que padecen enfermedades crónicas, metabólicas y digestivas, donde hay que indicar dietas o excluir alimentos, por ejemplo, pacientes con diabetes insulino dependiente, alergias alimentarias, enfermedad celíaca. Y finalmente sabemos que hay una comorbilidad importante de los trastornos de la conducta alimentaria con problemas psiquiátricos, como la depresión y la ansiedad, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de la personalidad. Entonces aquí, para los nutricionistas y médicos, tener en cuenta cuando uno va a prescribir una dieta muy restrictiva o, por ejemplo, limitada en carbohidratos, evaluar otros antecedentes y comorbilidades posibles, porque a veces vemos que en los pacientes, por ejemplo, con un cuadro de depresión o trastorno bipolar, se suelen desestabilizar ante la prescripción de estas dietas. Y lo mismo en adolescentes, cuando se prescriben dietas sin chequear rasgos de impulsividad o alteración en la percepción de la imagen corporal, porque los adolescentes son un grupo bastante vulnerable. Entonces, ¿cuándo sospechamos un trastorno alimentario? Tengamos en claro que el diagnóstico es clínico. Por lo tanto, es imprescindible hacer una buena historia clínica, tomarse el tiempo para escuchar, para preguntar. Luego hacemos la evaluación física básica y también una evaluación psiquiátrica, ¿no? Escuchando muy bien el discurso del paciente. Bueno, todas cuestiones que aprendí en estos años de trabajar en la interdisciplina, ¿no? Sobre todo aprender a escuchar, tomar nota y hablar menos, ¿no? Para los médicos especialmente, ¿sí? Los motivos de consulta médica y nutricionales más frecuentes que enmascaran o que pueden enmascarar un desorden alimentario desde el punto de vista físico es: estoy ante un paciente que perdió peso, que no entiendo por qué, sobre todo si es joven, que tuvo cambios precipitados en el peso o fluctuaciones,
¿no? Que yo los voy monitoreando y chequeando en las tablas de crecimiento. En ese caso, cuando detecto esto, yo tengo que preguntar cómo se logró eso. ¿Sí? Antes de prescribir exámenes complementarios, pregunto cómo bajó, qué pasó, o cómo subió, qué cambios hubo. También cuando se detectan fallas en el crecimiento para la edad y sexo, irregularidades en los ciclos menstruales, amenorrea secundaria, lesiones deportivas que no curan en jóvenes especialmente o en mujeres que todavía menstruan, también en varones, la presencia de fracturas, osteoporosis en jóvenes, dolor abdominal, mareo, lipotimia que no tienen una causa cardiológica, problemas gastrointestinales a repetición, pacientes que van al gastroenterólogo, al clínico, al ginecólogo, buscando una causa para su molestia intestinal o gastrointestinal. Alteraciones dentarias, muchas veces son los odontólogos los que detectan las consecuencias de las conductas purgativas, o hipertrofia parotidia que se ve al paciente, ¿no? Con un poco la hipertrofia es visible. Lanugo, la presencia del lanugo, que es un vello que aparece en la espalda, en los brazos, muy, muy delicado, y pérdida de cabello también sin una causa. Lesiones, signos de mala circulación. Y en cuanto a los indicios conductuales, muchas veces relatan formas, los padres sobre todo, la familia que acompaña, que los pacientes tienen una forma especial de comer, le quitan la grasa a todos los alimentos, esconden la comida, pueden tirar comida, saltean algunas comidas, pueden aparecer cambios súbitos en los patrones de ejercicio compulsivo. Una pregunta muy sencilla es qué pasa, bueno, cuando uno pregunta sobre el ejercicio, si hace ejercicio, ¿y qué pasa si un día llueve? Si no puede salir a hacer ejercicio, a correr. Bueno, ahí aparece muchas veces la conducta compensatoria, ¿no? Esto de no poder dejar de hacerlo a pesar de la lluvia o no poder cancelar el ejercicio, por ejemplo, por algún compromiso social o algo un poco o de vínculo con los otros, de encuentro con amigos, ¿no? Desaparecer después de comer y encerrarse en el baño. Cuando empieza a aparecer un creciente interés por temas gastronómicos o por la ropa, por la moda, cambios súbitos en los hábitos alimentarios, por ejemplo, no sé, cuando vegetarianismo, veganismo, quitar el gluten, quitar la lactosa, por cuenta propia, ¿no? Sin otras causas, ¿no es cierto? Con esto no quiero decir que el vegetarianismo o el veganismo induzcan a un trastorno alimentario, sino que detrás de eso puede haber un trastorno alimentario. Entonces, uno puede preguntar qué te motiva, cuáles son los valores, o por qué pensás que te gustaría ser vegetariano o vegano, cómo te introdujiste en esa forma de alimentarse, ¿sí? También comer alimentos solamente que ellos consideran saludables, o tener culpa después de comer o necesidad de compensar la ingesta. Usar ropa holgada y tendencia a ocultar las partes del cuerpo, y pensamientos constantes sobre la comida, el ejercicio, las calorías, ¿sí? Y el aislamiento social es otro rasgo importante. Tengamos en cuenta que aunque las pruebas de laboratorio pueden ser normales, en la mayoría de las veces son normales, por sí solas no van a descartar un trastorno alimentario, porque las pacientes vienen con eso al consultorio, ¿no? Pero ¿cómo usted me dice que yo tengo anorexia, que tengo desnutrición, si a mí los análisis me salen bien? O que la bulimia me va a hacer mal si a mí el ionograma me sale bien. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que, y lo que yo transmito al paciente, es que el organismo siempre tiende a un equilibrio y va a intentar por todos los medios de que sus análisis salgan bien. Cuando salen mal es porque ya estamos en una situación donde el cuerpo no pudo equilibrar estas consecuencias, ¿no? Otros signos que aparecen de sospecha pueden ser la presencia de hipoglucemia, que uno no sabe por qué en los análisis cuando solicita exámenes complementarios,
Algunos signos vitales como la bradicardia en reposo, la taquicardia ortostática también pueden hablar de desnutrición o que no se... Bueno, al igual que otros hallazgos físicos que ya comenté, irregularidades menstruales o amenorrea secundaria, pacientes que tienen diabetes tipo 1 con un pobre control o con cetoacidosis diabéticas muy frecuentes o recurrentes, que puede presentarse con o sin pérdida de peso, ¿sí? Y bueno, la presencia de conductas compensatorias. Y finalmente, bueno, el uso inapropiado de supresores del apetito, ¿no? De venta libre o de acceso fácil, como son la cafeína, los diuréticos, los laxantes, el uso de enemas o edulcorantes artificiales en exceso, el consumo excesivo de goma de mascar para evitar comer, ¿sí? Suplementos nutricionales que se comercializan para perder peso. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, me parece importante poder identificarlos para poder hacer intervenciones oportunas, sabiendo que es posible que los pacientes con un trastorno alimentario no reconocen que están enfermos y pueden ser ambivalentes sobre aceptar un tratamiento. Eso es un síntoma de la enfermedad. Ellos pueden minimizar, racionalizar o ocultar el trastorno alimentario, ocultan los síntomas y ocultan las conductas. Por eso es necesario siempre el apoyo familiar y la asistencia de la familia para tomar decisiones, independientemente de la edad. En la consulta inicial pedimos que haya, o en una parte de la consulta, que haya un familiar también para que nos cuente qué ven ellos, ¿no? La mayoría de las veces tengamos en cuenta que los padres buscan ayuda en los niveles de atención primaria, por lo tanto hay que escuchar, hay que confiar en lo que preguntan los papás y atender las preocupaciones para poder orientarlos. Recibimos pacientes que han hecho consultas con el pediatra y no han sido escuchados, han ido al nutricionista por su cuenta, han ido a tratamientos psicológicos, en los que el síntoma alimentario no ha sido escuchado. Tener en cuenta que nunca hay que buscar culpables. Es necesario ayudar a las familias a entender que no son los causales de la enfermedad y que el paciente que padece un trastorno alimentario tampoco elige tener ese trastorno. Este reconocimiento facilita la aceptación del diagnóstico, facilita la derivación y facilita el tratamiento. Y comenzar precozmente un tratamiento a cargo de un equipo formado, interdisciplinario, especializado, eso es importante para acotar el tiempo de tratamiento y arribar más rápidamente a la cura. En el abordaje de los trastornos alimentarios tenemos distintos niveles, digamos, en los diferentes niveles de atención, va a depender, va a variar dependiendo de la gravedad del trastorno y de las necesidades individuales del paciente. En atención primaria, el personal de atención primaria juega un rol fundamental en la detección temprana y en el manejo inicial de los síntomas. Pueden realizar las evaluaciones iniciales, proporcionar información sobre los trastornos alimentarios y derivar al paciente. Armar equipos, digamos, y buscar un lugar donde se pueda confirmar el diagnóstico y ofrecer un tratamiento especializado. Cuando en un segundo nivel de atención tenemos un nivel de tratamiento que es posible, ambulatorio, y cuya intensidad va a variar según la gravedad de los síntomas. Y en este caso, este tipo de tratamientos implica un dispositivo clínico interdisciplinario donde intervienen varios profesionales de distintas áreas que trabajan en la transdisciplina, y para casos más graves puede ser necesario un tratamiento muy intensivo que tenga una supervisión y un seguimiento muy riguroso sin llegar a la hospitalización. Y en algunos casos hemos tenido situaciones de pacientes que requieren una hospitalización parcial, donde continúan en tratamiento ambulatorio intensivo, pero desde el punto de vista nutricional
se hace una internación domiciliaria, donde el paciente recibe un apoyo nutricional enteral, sobre todo en anorexia, con reposo domiciliario y continúa con el tratamiento ambulatorio, ¿no? Pero con una hospitalización parcial. Y en casos graves, donde se ponen... Doctora, disculpa, ¿ahí el equipo va a la casa? No, el paciente, gracias a la posibilidad que nos ha permitido la virtualidad en nuestra institución, el paciente puede tener sus sesiones de manera virtual, asistiendo al centro para los controles médicos y nutricionales cuando es necesario, ¿no? Pero eso... Y ahí hay restricción de actividad académica, entonces es una... Sí, suscrito sí, a su domicilio, digamos. exactamente. Después, cuando las posibilidades psicofísicas del paciente lo permiten, podemos tener educación domiciliaria. Luego se levanta el reposo domiciliario y vamos dando distintas medidas, ¿no? A veces regresan al colegio de manera parcial, 4 o 5 horas, hasta finalmente levantar el reposo domiciliario y poder incorporarse. Y finalmente, el último nivel de atención es, bueno, la hospitalización completa para casos graves y potencialmente riesgosos para la vida del paciente, como no solo desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista psiquiátrico y emocional, ¿no? Hay pacientes con intentos de suicidio, conductas autolesivas que requieren la hospitalización completa, ¿sí? Bueno, así que esto es un panorama de cómo es los distintos pasos en el tratamiento, haciendo mucho hincapié de que cada tratamiento es único, que cada caso es único y requiere un enfoque individualizado para garantizar el mejor resultado para arribar a la cura, ¿sí? Y para eso todos los miembros del equipo de salud tenemos que entrenar la escucha. Este mensaje es especial para los médicos y para los nutricionistas. Así que bueno, y para eso hay que poder formarse y aprender de otras disciplinas. Muchas gracias. Nicolás, no se te escucha, está silenciado. Gracias, directora. Estaba agradeciéndoles, realmente es un placer escucharlas y ver, vuelvo a decir, un enfoque pero tan sistemático, de algo tan profundamente doloroso y con tantas oportunidades de mejora como ustedes dicen. Quiero poner en contexto que nuestra intención, la intención de esta actividad, ¿sí?, es un plan a largo plazo acerca de la formación de recursos humanos en el país y la mejora de la asistencia de las pacientes que tienen esto en el país. Ese es el objetivo y el fin último de esta actividad. Y además es el contexto de inicio de un curso de formación, el primer público en el cual estamos interesados en formar, ¿no? Precisamente por lo que han estado diciendo tanto Olga como Mariana, son el público nutricionistas. Así que eso está ya disponible para ustedes en la página web del Centro 1, centro1.edu.uy, ¿sí? Podrán ver en el apartado de formación el diploma en abordaje nutricional de los trastornos alimentarios que darán las doctoras y el equipo de SEDA para el primer paso en Uruguay, que es la formación de recursos de la nutrición. Pero seguiremos trabajando en conjunto para abordar los aspectos del equipo y de la transdisciplina. Voy a decir algunas de las cosas del chat y luego doy paso a la discusión. En mi caso, el público es variopinto, parece. En mi caso, soy psicóloga deportiva y existen muchas conductas de riesgo para TCA. Sin embargo, noto la normalización de estas y su poca información de prevención y cuidado. Hay una pregunta que dice que le gustaría saber por qué algunas personas que tienen trastorno de alimentación dejan los paquetes de galletitas y chocolates vacíos escondidos, pero fáciles de encontrar, y no los tiran. Quizás es una buena para contestar, ¿no? Muy buena, muy buena. Eso nos abre un camino que es bastante frecuente, y uno diría, ¿qué pasa con esto, no? Es una persona que por ahí tiene atracones, que se lleva la comida a su dormitorio y va dejando las muestras, ¿no?, de lo que comió.
y tiene que ver con que en muchos casos el trastorno alimentario está ofrecido y destinado a la madre o al padre o al marido o a un otro que es partener en esta historia, que no se hace cargo a veces. Por eso nosotros convocamos a la familia a un espacio diferenciado a cargo de un terapeuta de familia. El terapeuta que atiende al paciente no atiende a la familia, porque sí trabaja en la interdisciplina, porque la familia requiere un espacio especial y porque el paciente tiene que garantizarle, uno le tiene que garantizar el secreto profesional y la posibilidad de que se pueda abrir en todos los sentidos. Entonces el equipo sí trabaja en común, pero la familia suele estar totalmente implicada. Entonces uno diría, ¿por qué hacen esto? Bueno, igual que es muy desagradable la idea, pero tenemos muchos casos en donde el vómito lo embolsan y lo dejan en distintos lugares como una dedicatoria, digamos. Uno podría decir como un símbolo de lo que me tengo que callar, te lo entrego en acto, ¿no? Lo mismo que los papeles de las golosinas y todo eso, te entrego en acto lo que me estoy teniendo que tragar. Por eso, digamos, los psicoanalistas sabemos que el criterio de hable, que lo escucho, es básico para nosotros. Y en este caso no es diferente, no es la excepción. No sé si Gracias, quieran contestar a la gracias Olga. de nada. Creo que sí. Yo estoy teniendo dificultad para ver la lista de oradores, pero si somos lo suficientemente educados, creo que lo podremos hacer de a uno. El primero que había levantado la mano que tengo aquí es... Ahí va. A ver, Karin, que acaba de levantar la mano. Vamos a instalar la lista. Ahí pude acceder a la fila. Karin Trombetta. Karin, ¿estás por ahí? Si no, demos paso a Bustos Marcos. Hola, ¿cómo están? Yo les Hola. quería preguntar, primero, hace un rato cuando habían nombrado los test de preguntas, habían dicho el test de SCOF y habían dicho uno más, ¿puede ser? No lo noté. Si me lo pueden repetir. Mariana, creo que ya está. Sí, ahí está. El otro test, si querés después lo podemos pasar, es muy simple, se llama Eating Disorder Screen for Primary Care. Perfecto. Hola, ¿se me escucha? Gracias. Sí, Karen, sí, ya te damos, ya te Con los damos auriculares paso. me funciona. Ahora sí se te escucha. Les recordamos a todos que esta charla va a quedar colgada en el sitio de recursos abiertos de la institución, así que van a poder visitarla nuevamente y repasar las presentaciones de las doctoras, ¿sí? Sí, Karen, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Quería saber qué opinan ustedes sobre poder hacer una correlación con consumos problemáticos, porque la comida es una sustancia también, como puede ser el agua y como puede ser la cocaína. Y bueno, dependiendo como psicoanalista también, sabiendo qué función tiene para cada sujeto, desde su subjetividad y la significación que le ponen al comer, ¿hacen una correlación? ¿Hay que hacer un diagnóstico diferencial o pueden convivir tanto los consumos problemáticos con el trastorno de conducta alimentaria? Pueden convivir el consumo de sustancias bueno, después le voy a dejar a Natalia, hago una introducción. Pueden convivir, pero no es lo mismo ni la cocaína, ni la marihuana, ni ninguna de las sustancias que el alimento. El alimento es absolutamente necesario para el crecimiento, para la nutrición, para la salud. Entonces, no tenemos el mismo enfoque, digamos. Pero bueno, la dejo a Natalie, que recién levantó la mano, tal vez quiera dar una respuesta. Natalie. No, fue sin querer, perdón. Fue sin querer. No, estoy acompañando. Pero sí, efectivamente se asocian, ya que levanté el micrófono, lo comento. Se asocian en general, erróneamente, incluso en modalidades de atención, el consumo problemático de sustancias con
lo que es el trastorno de alimentación, y muchos pacientes concurren a SEDA o a la consulta hablando de tengo una adicción a la comida, por ejemplo, cuando hay episodios de atracones, lo cual implica que hay que desarmar, ¿no? Desde la singularidad de ese paciente, pensando en el psicoanálisis, esa creencia, digamos, ese significante que armó en relación a su vínculo con el alimento. Pero sí, o sea, está relacionado en el discurso general y social, pero en la clínica son dos tratamientos diferentes. Exactamente. Claro, iba por ahí, gracias. Gracias a ti, Karen. Yo mientras hablaban, sí, me preguntaba un poco acerca de la dependencia y la negación de la misma, en realidad, más que del representante palabra, que fue el que ustedes más visitaron en la presentación, ¿no? Aquello no hablado, ¿sí? Creo que en el sustrato de nuestra visión aquí, capaz que no quiero ser muy complejo, pero está mucho más la negación de la dependencia materna como una de las hipótesis metapsicológicas. Pero para discutir después en grupo, capaz. ¿Quién más? Doctora, Cristina. ¿Quién más? Yo, Nicolás, yo quería hacer una pregunta. Susana, adelante, Susana, no estoy viendo las manos, disculpas. Ah, bueno. Hola, muchas gracias por las conferencias, muy interesantes. Encontré muchos puntos en común porque soy psiquiatra de niños y adolescentes y trabajando en una institución de salud general. Hemos atendido en equipo a muchas chicas, pero claro, no con toda la capacidad que ustedes han transmitido. Pero mi pregunta concretamente era qué experiencia tienen si utilizan en forma sistemática antidepresivos en los casos de anorexia. Gracias. La dejo a Mariana Moretti, pero sí, te contesto que sí. Sí, no sistemáticamente. En nuestro equipo hay psiquiatras y psiquiatras infantos juveniles. Entonces se evalúa en cada caso si es necesario o no. Pero no lo hacemos de manera sistemática, como sé que en otros lugares se prescribe hasta en la internación. No todos los pacientes lo necesitan. Claro. Depende Es de la bastante situación. frecuente. Digo, es bastante frecuente que lo necesiten, pero tal como dijo Mariana, es el caso por caso. No tenemos un módulo para considerarlo. Y en relación a lo que acotó Nicolás antes, ¿no? El vínculo con la madre, y te diría que sí, que el estrago materno está presente de una manera, bueno, hoy tuvimos que acotar, digamos, la charla porque y ubicarlo un poco en un carril determinado, pero uno podría tomar distintos atajos en donde podemos hablar bastante en profundidad de los casos de estrago materno. Perfecto. Susana, gracias por esa pregunta. Yo tenía un poco la misma, motivado por la clínica ahora. En mi experiencia, cuando aparece la rumiación autocrítica introyectiva, el antidepresivo está indicado, digamos, porque uno ve la rápida respuesta, ¿no? Pero bueno, doctora Martínez, que había levantado la mano. ¿No? ¿No, doctora? Estimados, directora Patricia, ¿alguien más de la institución que quiera participar? Voy a mostrar, porque han preguntado en el grupo cuáles son los recursos. Lo voy a mostrar aquí. Si ustedes ven aquí, confírmenme que lo están viendo. Esta es la página del Centro Universitario en Uruguay, centro1.edu.uy, y aquí, si ustedes van a formación, en recursos abiertos va a quedar la conferencia de hoy, y si van a propuesta académica, ¿sí? Aquí está el diploma en abordaje nutricional de los trastornos, que dura 2 meses, es online, en vivo, ¿sí? La idea es capacitar en detección temprana a estudiantes y egresados de nutrición. Empieza en abril. Esta es la página con los detalles formales de todo lo que ustedes necesitarán presentar frente a la administración de la institución. Dicho eso, que es el place commercial here, dirían los americanos, los saludo
para nosotros es una muy linda instancia realmente tener un contacto con los hermanos del otro lado del río, nos acerca a una nación que queremos mucho, ¿verdad? Así que gracias a Seda, gracias a todos los asistentes, gracias hermanos argentinos, de acá en adelante hacia donde nos lleve el futuro. Los saludo a todos. Gracias por este espacio. Nosotros también estamos muy felices por este encuentro. Personalmente quiero decir que también soy uruguaya, soy argentina y uruguaya por elección. Mi abuela paterna era uruguaya, nació en Montevideo y quiero al Uruguay. Así que también me hace muy feliz cuando cruzo el charco y este encuentro me parece que va a dar para recorrer una historia en común. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos. Pueden escribir. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.